Pues hemos estado en un viaje por medio del libro de Romanos. La primera parte del libro es principalmente teológico, aunque tiene varias aplicaciones, tiene que ver principalmente con la salvación. Hemos estado en estas últimas semanas en la sección de aplicación o la vida cristiana ahora que han creído. Y nos encontramos esta mañana en Romanos 13. Es un capítulo, de hecho, bastante interesante porque realmente entre sección 1 y sección tenemos un tipo de desconecte entre la primera parte y la segunda parte. Tenemos dos secciones que pues realmente no están fuertemente ligadas, entonces no les voy a cobrar doble, pero es dos predicaciones por el precio de uno. Y los dos somos buenos. Vamos a tener dos secciones principales con 3 puntos en cada sección. Pero primero me gustaría empezar porque el primer tema se trata de obediencia civil. Y quería compartirles un versículo que viene de Romanos 13:1, que dice: sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Eso fue uno de los versículos favoritos de Hitler. ¿Lo sabían? Él lo utilizaba básicamente para justificar su matanza de 6 millones de judíos. Al final de la Segunda Guerra Mundial era básicamente culpable de 60 millones de muertes en toda la Segunda Guerra Mundial. Duraba unos 5 años. Y otro dato interesante, tenemos una foto de Hitler, si lo podemos poner. En todo ese tiempo, bueno, en los años 40, 1940 más o menos, había unos 18,000 pastores en Alemania. Solamente 700 de ellos rechazaron las órdenes de Hitler. ¿Por qué? A lo mejor algunos por miedo de que no querían levantarse en contra de un líder tan malvado como él. A lo mejor otros por no conocer bien la Biblia, de que fueran engañados por esas órdenes de Hitler, de que pues hay que someterse a las autoridades que hay. ¿Y ustedes qué harían? Si estuvieran encargados de una iglesia, ¿qué enseñarían a su iglesia en ese tiempo? Si el presidente del país está diciendo que eso es lo que vamos a hacer, vamos a apuntar a todos los judíos, vamos a matarlos, vamos a declarar guerra en contra de los poderes mundiales y vamos a empezar a conquistar, vamos a empezar un nuevo reino gobernado por Alemania en todo el mundo. ¿Qué harían? ¿Algunos lo han pensado? O sea, si están en los zapatos de un pastor en 1940, en el corazón del imperio alemán, ¿qué harían? Porque esos 18,000 pastores tenían que hacer una decisión. Yo les he platicado antes de un pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer. Él hasta fue involucrado en un plan de asesinato de Hitler. Tanto era su creencia de que estaba mal Hitler en sus acciones. Y no estoy diciendo que sí o que no en su caso, pero algunos pastores no hicieron nada. Otros eran proactivos. Y otros a lo mejor desobedecieron, pero calladitos, lo cual era muy difícil en aquel entonces en Alemania, con el servicio secreto que estaba buscando enemigos del Estado y ese tipo de cosas. Pero tenemos ese versículo en Romanos 13, versículo 1, que fue utilizado para justificar las acciones de Hitler. Él se sentía justificado en lo que hacía. Y sentía justificado en
decirle a las iglesias que tenían que obedecer al Estado. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 13:1? ¿De veras lo dice? ¿O qué estamos viendo? Tenemos que entender qué dice la Biblia, qué es el contexto. Esa es siempre la pregunta que tenemos que hacer cuando llegamos a la Biblia. ¿Qué es el contexto? Siempre hay que escudriñarlo, hay que saber exactamente, precisamente qué es lo que está diciendo. Hay que entender, no solamente leer. Si estamos leyendo, muchas veces eso guía a mal entendimiento. Tenemos que ver qué dice alrededor. Vamos a ver. Entonces, en esa primera sección, vamos a brincar ahora al versículo 3. ¿Qué dice cuando dice sométese a las autoridades? Versículo 3 dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer las autoridades? Haz lo bueno y tendrás elogios de ellas, pues es para ti un ministerio de Dios para el bien, o para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministerio es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, tenemos una imagen muy ideal de qué es un gobernante. Es alguien que practica lo bueno y no practica lo malo, que practica justicia. Y es muy importante cuando entendemos esa primera parte de someterse a las autoridades. ¿Qué tipo de autoridad está diciendo Pablo que debemos de obedecer? Es una autoridad correcta, una autoridad justo, no una autoridad injusto, no una autoridad mal practicada. Entonces, el primer punto para esa primera sección, el primero de 3, acuérdense, es sométense a las autoridades, siempre y cuando es una autoridad justa. Si estamos hablando de una autoridad que está pidiendo, como hoy ver, que matamos a personas y hacemos cosas no buenos, entonces se está pasando de autoridad. Porque, ¿qué dice? Es un ministerio o un ministro de Dios. ¿Su autoridad de dónde viene? De Dios mismo. Entonces, si está haciendo algo que Dios no ha permitido, ¿tiene autoridad para hacerlo? No. Claro que no. Entonces, esa autoridad realmente está robado. No tiene autoridad realmente para matar a las personas. No tiene autoridad para asesinato. No tiene autoridad para muchas cosas que están fuera de la Biblia. Fuera de la autoridad que Dios le ha otorgado. Entonces, si dice no pueden alabar a Dios, tampoco tiene autoridad para decir eso. Entonces estamos hablando de una autoridad justo, no una autoridad injusta. Pero siempre y cuando está dentro de su autoridad, nosotros tenemos que obedecer, hay que someternos. Entonces, con los gobernantes, ¿cómo los tratan? Yo sé que tenemos muchos partidos políticos probablemente representados aquí entre todos. Entonces, no sé por qué me tocó a mí como extranjero hablar de la política. No quiero meterme en partidos particulares. Pero aun si otro partido está en poder, hay que demostrar respeto para la persona que está encargada. Dice la Biblia que mientras está practicando bien su autoridad, hay que darle respeto, hay que someterse a la autoridad que está en poder. Entonces, ¿los dan respeto? ¿Oren por ellos? ¿Cómo participan en un gobierno que no les cae bien? Porque tenemos el PAN, el PRI, el PRD, Partido Verde, Partido Unión de, ¿cómo se llama?, de los Maestros, el Partido del Trabajo. No me las sé todas,
actitudes diferentes y tenemos que saber cómo someternos bien a las autoridades cuando no nos gustan. Hay que, y más que nada como creyentes, hay que orar por las personas en poder, porque la realidad es que la gran mayoría, desafortunadamente, no conocen a Dios. No tienen una relación con Él. Y sería lo más importante para que puedan dirigir bien el país. Entonces hay que orar por ellos. Y aparte quería preguntarles, ¿los ven como un ministro de Dios? Muchas veces los vemos como ladrones o los vemos como mentirosos. Y a veces, desafortunadamente es cierto, roban dinero o mientan a la gente. Pero dice la Biblia, esas personas que están en poder, están ahí porque Dios los ha puesto ahí. Y mientras practican bien su autoridad, hay que darles respeto, hay que orar por ellos. Y hay que verlos como ministros de Dios, que tienen su puesto porque Dios los quería ahí. Entonces ya cuando me invitan al congreso ahí en el DF, no me han invitado todavía, pero les voy a preguntar cómo les va en su ministerio. Y pues a ver qué contestan, ¿no? Pero muchas veces no los vemos de esa manera. Pero son ministros de Dios porque tienen su puesto por Dios. Dios ha permitido que entren a ese puesto. Y aparte, el trabajo del gobierno es ejercitar la justicia. Y otra área donde a veces falla el gobierno, y no solamente hablo de México, estamos hablando de gobiernos humanos en todo el mundo. Siempre hay casos donde fallan, donde no se hace la justicia. Y a veces nos desespera. Pero el gobierno está ahí, dice que no lleva la espada en vano. Esa frase quiere decir que el gobierno existe para llevar a cabo la justicia. Tiene un instrumento de justicia, la espada. Y si no obedeces, bueno, en el más grave de los casos, bueno, yo soy tejano, puede haber hasta pena de muerte. Aquí en México no está pena de muerte todavía, es otro tema para otro día. Pero esa espada representa la justicia. Si ven imágenes de la justicia, creo que aquí en México también se lo tienen. ¿Qué lleva? Una balanza, en la otra una espada. ¿Sí? Representa la justicia. No lleva en vano la espada. Entonces, el primer punto, hay que someternos a los gobernantes. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, la justicia, sino también por causa de conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Entonces está diciendo, el gobierno merece tus impuestos, tu tributo, tu temor y tu honor. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras acciones y sentimientos, emociones contra el gobierno si no nos gustan. Hay que ser buenos ciudadanos, y vamos a platicar más de cómo ser buenos ciudadanos ahorita en un momento, porque tiene mucho que ver con esa primera sección. Pero en primer lugar, hay que someternos a las autoridades. En segundo lugar, hay que pagar tus impuestos. Dice la Biblia, hay que dar a César lo que es de César. No hay que engañar al gobierno para pagar menos impuesto. Hay que reportar lo que ganas de ventas en el tianguis. Hay que... Uy, ahora está tocando muy sobre todo hay que declarar lo que hay que declarar. No hay que ver las maneras de esquivar el sistema. Como buenos ciudadanos, hay que pagar al gobierno lo merecido. Y a veces duele.
Y más aquí en México el impuesto es 17%. Yo lo entiendo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Hay que pagar impuesto al gobierno. Hay que hacer lo correcto. Y ahora que lo saben, espero que su conciencia le provoca a pagar sus impuestos. Entonces dice lo de la conciencia, ¿sí lo escucharon? No solamente por castigo, porque si no pagan sus impuestos, ¿qué pasa? Hasta los meten al bote. Pero también por conciencia, ahora tienen el conocimiento de que Dios quiere que paguen sus impuestos, entonces su conciencia les va a provocar. Bueno, sométense a sus gobernantes, pagan sus impuestos y al final hay que participar en su deber civil. Ahora, desde hace, que serán ahora, como 250 años, algo interesante pasó que jamás había pasado antes. Teníamos nuestro primer experimento en la democracia. ¿Qué es la democracia? De hecho, aquí en México, si no sabían, tenemos un sistema de gobierno muy específico. ¿Sí saben qué tipo de gobierno tiene México? A ver, vamos a hacer el examen de la cívica. ¿Qué tipo de gobierno tiene México? Es cerca, es un sistema democrática, pero en particular se llama una república representativa. Pueden ir a casa, aprendieron algo nuevo. Yo también, cuando lo investigué, porque lo primero que entra a la mente es, es una sistema democrática. Y sí, pero eso es como descripción desde muy alto, porque hay sistemas diferentes de democracia. Aquí en México es una república representativa. Y en una república representativa, tú como ciudadano tienes alguien que te representa en el DF. Los diputados. Tienen distritos diferentes y pues en cada distrito hay un diputado que te representa allá. En cada estado creo que también tienen senadores, ¿no? No, en los estados no, nada más en el distrito. Ah, sí, pero de cada estado hay senadores. Sí, hay representativos a nivel estatal y hay representativos de nivel de distrito o federal. ¿Cómo se llama? Federal. Pero de cada distrito de México hay un representativo en el DF que les representa. Y ustedes los eligen. O sea, se supone. Bueno, ustedes los eligen. Eso es una parte de tu deber como ciudadano. Votar, no solamente por presidente de la República, ahí va, República Mexicana, sino votar también por sus representativos, tus gobernantes a nivel local, estatal y federal. Eso es uno de 3 votos que tienen. ¿Lo sabían? Ahora, los otros 2 votos, ¿cuáles son? Bueno, uno es elecciones. El segundo son acusaciones. ¿Sabes? Yo tenía que investigar la palabra, entonces corrígeme si me equivoqué. Acusaciones. Si el gobernante no está haciendo su trabajo, ustedes como ciudadanos tienen no solamente el derecho, sino el deber de quitar a esa persona de su puesto, porque es un servidor público, representa a ustedes. Si ya no los está representando, tienen el derecho y el deber de quitarlo de su puesto por voto. Eso es otro voto que tienen. Y el tercer voto, de hecho es bastante interesante el tercer voto, porque casi no pensamos en eso como voto, porque lo sentimos más bien como una tarea que nunca queremos. Servicio de jurado es otro que les toca. Tienen eso aquí en México, ¿no? Apenas empieza. Apenas empieza. Bueno, si tienen el derecho de hacerlo, recomiendo mucho que lo tomen en serio, porque tienen la oportunidad de llevar a cabo la justicia.
porque ya está en manos de las personas, no solamente de las autoridades. Si alguien está siendo perseguido por los cortes o por el juicio, y no es justo, ustedes pueden votar que va libre esa persona. Igual, si el gobierno no está haciendo su trabajo y está dejando libre a alguien que no debe, tienen el voto para que reciba su castigo. Es el tercer voto. A pesar de que hay eso, no funciona aquí. Pero, sin embargo, es un derecho y un deber que tienen. Claro. Y al tomarlo en serio, ustedes pueden empezar a efectuar un cambio, porque cuando más gente sepa, funciona mejor el sistema. Porque en una democracia, ¿quién reina? El pueblo, la gente. Ahora, tienen su representante ahí en el DF, tienen el presidente, pero el presidente representa a la gente. Así es como funciona. Entonces, sus deberes civiles, nada más quería repasarlos, porque muchas veces pensamos que nada más tenemos un voto que realmente no cuenta. Pero si no votaron en las últimas elecciones, yo sé que no siempre es fácil votar, pero hay que tomar en serio la tarea que tienen como ciudadanos y participar en el sistema, aunque esté corrompido en algunos aspectos, y a veces sentimos que no funciona. Pero el cambio empieza con ustedes. Entonces, como su deber civil, pues a la hora de votaciones y eso, pueden pues tener reuniones a la hora en su colonia para ir a votar juntos o para platicar de la cívica con ellos y el deber que tienen como ciudadanos mexicanos. Y digo, nada más para que empiece el cambio desde abajo, porque cambio desde arriba, pues no solamente no debe de venir de ahí, o no solamente el pueblo no va a venir de ahí. El cambio casi nunca viene desde arriba hacia abajo. El cambio empieza desde abajo hacia arriba. Las bases. Sí. Porque ustedes, como pueblo, reina, tienen el poder. Entonces, por eso muchas veces vemos movimientos de peticiones, de marchas y eso, para efectuar un cambio. Eso ya es la tarea de ustedes. Y yo sé que no es fácil. Las implicaciones de Romanos 13. Porque eso es, yo como extranjero, pues todavía no me toca esa responsabilidad aquí en México. A ver si un día pues ya me vuelvo mexicano completamente. Yo todavía soy visita aquí. Entonces, hablo en términos generales. Pero es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de un gobierno injusta o no justa? ¿Qué harían si alguien como Hitler toma poder? ¿Y qué pasa cuando una acusación no efectúa un cambio? ¿Qué harían? Y no siempre son casos tan locos, ¿no? O sea, cada cuando se levanta alguien como Hitler, no es tan seguido que pasa. Pero yo como americano, pues yo tengo pues un país bastante liberal ahora, desafortunadamente cada vez más y más liberal, y ojalá que puedan aprender un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque yo veo a México todavía más conservador que los Estados Unidos. Todavía aquí no hay aborto legalizado, aunque ya he escuchado por ahí algunos movimientos que lo quieren hacer legal. Aquí en México hay todavía más valor, tiene más valores que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya estamos peleando por qué baño puedes usar. Tenemos otros problemas, pero una lucha en particular teníamos hace un par de años y fue bastante interesante para mí porque tiene que ver con el deber de la iglesia
y pues el balance de la iglesia con el Estado. Porque nosotros como iglesia tenemos ciertos valores morales que a veces no coincidan con el Estado. ¿Cierto? Uno en particular del aborto y pues los anticonceptivos fue en el centro de la pelea de la reforma de seguro de los Estados Unidos. En particular, pues, ¿qué pasa con mi dinero de impuesto en manos del gobierno? Y el resultado por un tiempo es que parte de los impuestos estaban dando a una organización que estaba pagando por los abortos de gente que no tenía dinero. Otra parte fue de que ahora el gobierno va a forzar a la gente a comprar seguro que paga por anticonceptivos. Y a veces anticonceptivos abortivos, porque hay dos tipos. Hay anticonceptivos no abortivos y hay anticonceptivos abortivos. Como cristianos, por lo general, estamos en contra de las anticonceptivas abortivas. Y pues la Iglesia Católica iría, creo, más allá y diría, pues todos los anticonceptivos, pues estamos en contra de eso. Pero en ese caso en particular, en los Estados Unidos, la Iglesia Evangélica se juntó con la Iglesia Católica y con varios otros grupos que estaban en contra de esa ley y dijeron, no, ¿sabes qué? Estás infringiendo mis derechos de no tener que apoyar ese tipo de cosas, porque para nosotros es un asunto moral, no es un asunto legal. Es que quieres forzar que nosotros pagamos por algo en que no creemos. Entonces se levantó tanta problema ahí en los Estados Unidos que en fin decidieron que no podían forzar a las iglesias o organizaciones cristianas y hasta negocios cristianos tampoco, mientras profesaban fe o tenían profesión religiosa de que iba en contra de su convicción, no tenían que hacerlo. Era una excepción en la ley que hicieron porque las iglesias se juntaron y pudieron lograr algo juntos. Y ahora, si se fijan bien en ese ejemplo, la iglesia evangélica trabajaba bien con la iglesia católica. Es decir, puede llegar un momento aquí en México que sea necesario que ustedes trabajen con gente de otras denominaciones o posiblemente con otras religiones para lograr un cambio en común. Y no hay problema. Trabajar en esos asuntos que tenemos en común para lograr un cambio en las leyes. Porque si nunca trabajan juntos, probablemente va en el rumbo de los Estados Unidos, que pues ni sabemos en qué van a entrar. El cambio viene con ustedes. Y yo sé que es un ejemplo que a lo mejor vean como muy lejano, pero el cambio empieza rápido. Vienen los cambios rápidos y si la iglesia no se levanta y no trabaja para luchar en contra de esos cambios que vienen, ¿saben qué va a pasar? Pronto México sería más liberal que los Estados Unidos si la iglesia no se levanta y no se ponga firme en contra de esas leyes liberales. ¿Y qué tal cuando las cosas se vuelven locos? Como Hitler. ¿En qué momento se vuelve aceptable no obedecer al gobierno? Porque tenemos una línea no muy distinta. Tenemos cosas, pues a lo mejor si pasan una ley con que no estoy de acuerdo, pues porque no juntamos suficientes votos o algo así. ¿En qué momento desobedezco el gobierno? Desobediencia civil se llama. Y ahí no tengo una buena respuesta por ustedes. Es un asunto de conciencia. Es un asunto también
de que si va en contra de la ley de Dios, yo diría, si es algo que claramente vemos que la Biblia dice que no debes de hacer, pues no lo hagas. Hay asuntos así, como con Hitler, de matar a la gente, que para mí es muy claro. Yo no puedo obedecer a un gobierno que me ordena matar o cometer genocidio. Pero en esos asuntos de que mis impuestos van a programas que no me gustan y eso, ahí es un asunto que dejo en sus manos, de conciencia. Porque aunque la Biblia dice que no debemos de matar, el gobierno utiliza impuestos a veces por cosas como guerras y ese tipo de cosas con que posiblemente no estamos de acuerdo. Tenemos el orden de pagar tus impuestos, pero de no participar en algo que va en contra de la Biblia. Y es esa balance que tenemos que mantener. Pero en las cosas claras, donde la Biblia dice algo que no matarás y no participes en eso, les tengo algunos versículos. Hechos 4:19 dice: Pedro y Juan, cuando fueron ordenados no predicar respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, la autoridad de Dios viene mucho antes de la autoridad de los hombres. Obedecemos a Dios si las dos cosas están en conflicto. Daniel 3:18. Aquí estamos viendo los amigos de Daniel cuando el rey les ordenó alabar a una estatua. ¿Qué dijeron? Pues porque no sabían si Dios iba a salvarlos o no, pero decían, pues, si no lo haces, es decir, si Dios no nos salva, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoremos a la estatua de oro que has levantado. Entonces, en asuntos claros de la Biblia, de adorar a otros dioses o dejar de predicar o matar a alguien, es muy fácil. Me puedes castigar, pero no lo voy a hacer porque voy a obedecer primero a Dios. Si me tienes que matar, bueno, es injusto, pero yo voy a obedecer a Dios. Martin Luther King Jr., no Martin Lutero, eso es otro. Martin Luther King Jr. es una figura de las reformas cívicas para los negros en los años 60, un reformador de derechos civiles. Y además fue un pastor. Un dato interesante también. Decía que cada uno tiene una responsabilidad moral de desobedecer leyes injustas. No solamente la posibilidad, tienen el deber de desobedecer leyes injustas. ¿Por qué? ¿Qué aprendimos de leyes injustas? Se pasan la autoridad que Dios les ha dado. Entonces, cuando hablamos de derechos de ser humanos, de que pues trata mal a cierta raza o cierta persona por su color de piel, yo puedo fácilmente decir no, porque Dios hizo el hombre a imagen de él, sin importar color de piel. Entonces, en los asuntos claras tenemos enseñanza clara. No lo hagas. Obedezca a Dios primero. Entonces, cristianos son sal. Quiero repasar algunos de los papeles de los cristianos. Somos sal, preservan lo bueno. Son luz, detienen la oscuridad. Son embajadores. Representan a Cristo en el mundo. Son parte del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo santo y sin pecado. Son llamados a obediencia a Dios. Obedecemos a Dios primero. Somos libres de los poderes de la oscuridad.
Entonces, ¿qué relación tiene la luz con la oscuridad? Nada. Somos en el mundo, pero no del mundo. Participamos en un gobierno civil, pero no olvidamos de nuestra ciudadanía celestial. Somos ciudadanos primero del cielo. Nos sometemos a la autoridad terrenal, pero obedecemos a la autoridad de Dios primero. Cuando hay conflicto entre ellos, no hay duda. Obedecemos primero a los mandatos de Dios. Pues ustedes juzgan si obedecemos los mandatos de hombre o de Dios. Entonces, nada más para cerrar, obedezcan a Dios, paguen sus impuestos, da al gobierno lo que les pertenece, ora por tus gobernantes, sé sujeto a las autoridades terrenales. Como dice 1 Pedro 2:17, otra persona que trabajaba en Roma, estamos hablando de Roma, de hecho cuando estaba Nerón en poder. Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estamos hablando del rey terrenal. Ahora, el segundo parte. Segunda predicación no es tan larga como la primera. Acuérdense, hay 3 partes nada más. ¿Se están tomando notas? ¿Tienen las 3 partes de la primera predicación? Ok. Seguimos con el segundo. El deber espiritual. Hablamos del deber espiritual, el deber civil. Ahora vamos a hablar de tu deber espiritual. Tenemos, no debáis no debáis a nadie nada. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de amor. Por contexto, acuérdense, el contexto es importante. Dice enseguida, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esas palabras, se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Número 1, en la segunda predicación, es ama a tu prójimo. Eso es lo que dijo Jesucristo también. La ley se resume en esas palabras: ama a Dios y ama a tu prójimo. Aquí estamos hablando específicamente de amar a tu prójimo, pero estamos resumiendo la ley. Si van al Antiguo Testamento, Éxodo 20, Deuteronomio 5, van a encontrar los 10 mandamientos. ¿Los conocen? ¿Todos? A ver, vamos a repetirlos. Dejamos a Alexander para otro tiempo. Pero los 10 mandamientos tienen su resumen aquí en esas palabras: ama a tu prójimo. Todo eso de no hagas esto, no hagas aquello, tiene su resumen, está resumido en algo positivo. ¿Se dieron cuenta? Ya no es algo negativo. No odias a tu prójimo, más bien amas a tu prójimo. En eso es el espíritu de la ley. No quedes en deuda de amor con nadie. Ama a tu prójimo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Es fácil, te vuelvo a repetir lo que decía: no quedes debiendo nada al gobierno y no quedes debiendo algo a tu prójimo. Es la única manera que podía ligar esas dos secciones. Entonces, versículo 11: y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. ¿Qué tiempo? ¿Qué se aproxima? La venida de Cristo. El fin del tiempo. Y ahora Pablo aquí está hablando de algo, para mí, explota mi mente. Y les voy a explicar por qué. Porque Pablo está hablando de esta vida como un sueño. ¿Se dieron cuenta? Dice que no, pues la vida es básicamente como dormir un rato y estás en un sueño y luego despiertas a la vida real. Pero sabemos que un sueño no es real. Cuando vemos puercos volando en el cielo y pues árboles con aguacates,
porque aunque sí hay árboles de aguacates, ahorita no hay aguacates baratos. Ustedes saben que es un sueño. Eso es la comparación con la vida que estamos viviendo aquí. Es un sueño en comparación con el cielo. Me recuerda, yo hago muchas citas a Lewis, el autor de los libros de Narnia, las películas de Narnia. Lewis ha escrito otros libros también. Uno se llama El Gran Divorcio. Si lo quieren leer, después lo busco en español. Creo que ya existe. En El Gran Divorcio, Lewis está hablando acerca de ciertas personas que están visitando el cielo, que vienen de purgatorio. Si no lo sabían, Lewis creía en el purgatorio. Entonces, no estoy predicando que existe, no, olvídense de esa parte. Están visitando de un lugar que no es el cielo, y están visitando el cielo. Y al llegar ahí, bajan del autobús y inmediatamente están aplastados en el suelo. Porque la realidad del cielo pesa tanto que ni siquiera se pueden parar. Y a duras penas pueden respirar, porque la realidad del cielo es tan real que no lo aguantan. Después de un rato ya algunos se logran ponerse de pie y se dan cuenta que los colores tienen un poco más de color. Y que las cosas que ven son un poco más reales. Los cantos de los pájaros es un poco más dulce. Porque su realidad en el purgatorio es un mundo gris, sin color. Siempre hay nubes, nunca ven el sol. Y la realidad del cielo, de hecho, Luis lo explica como el peso de la gloria. De que si pensamos que aquí es real, la realidad del cielo es mucho más allá, mucho más vivo, hay más color, hay más hermosura de lo que hay aquí en esa vida terrenal, porque aquí es un sueño. Y es como lo describe Luz. Es algo fantástico. La vida verdadera empieza cuando cerramos los ojos por última vez. Entonces, ¿vives la realidad bíblica? Es muy difícil olvidarnos de lo que hay aquí alrededor, porque se siente tan real. No podemos ver la realidad del cielo todavía, pero Pablo nos asegura que es real. Es poner fe a prueba, es creer en algo que no podemos ver, es creer la Biblia, la palabra de Dios, de que el cielo es tan buena que en comparación esta vida es como un sueño de una noche, es tan rápido. ¿Y qué tan rápido pasa la noche cuando tienen un sueño, no? Eso es la vida que estamos viviendo ahora. Segunda parte del versículo 11, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechamos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces Pablo está aquí empleando un mecanismo literario: luz y oscuridad, noche y día. Y no es el único lugar donde lo vemos en la Biblia. De hecho, casi todos los autores del Nuevo Testamento lo emplean. Tenemos Jesús que lo emplea, son hijos de la luz, dice. Juan lo utiliza en 1 Juan 1, que seamos de la luz y no de la oscuridad. Quiero darles una cita de 1 Pedro 2, otra vez, 2:9 ahora, que dice: pero vosotros sois linaje escogido, ustedes, real sacerdocio, ustedes, nación santa, ustedes,
pueblo adquirido para posesión de Dios. Pertenecen a Dios todos ustedes, se han creído en Él. A fin de que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son llamados a dejar las cosas de la oscuridad y perseguir las cosas de la luz. Pablo explica luego en versículo 13: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y todos estamos diciendo amén a las primeras partes, ¿no? No orgías, nada. Borracheras, tampoco. Pero ¿qué tal las últimas, no? Lujurias, pleitos, envidias. No, esas cosas no. Tampoco. No solamente son las cosas grandes, son las cosas pequeñas. Hay que dejar las cosas de la oscuridad. Son hijos de luz. Pertenecen a Dios. Entonces hay que actuar como tal. Hay que recordar la realidad espiritual que está ahí, justo detrás de todo lo que vemos. Detrás de este mundo físico hay un mundo espiritual que es real. Entonces, el segundo parte, punto 2, si están tomando notas, hay que vivir como hijos de luz, ya que la vida es corta. Pero no lo había dicho. Hay que vivir como hijos de luz, ya que la vida es corta. En tercer lugar, no me van a creer, pero olvidé mi chamarra. Iba a traer uno para algo visual. De todos modos hubiera sido difícil con el micrófono. Pero bueno. Tercer punto, vístete de Cristo. Vístete de Cristo. Versículo 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cómo ponen una chamarra? No, cuando hace frío afuera, con gusto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ponen una chamarra? Te cubre completamente, ¿no? Yo tenía antes un abrigo, todavía lo tengo ahí en la casa, que nunca tengo chance de usarlo. Es más como cuando hay nieve, pues aquí nunca hay nieve. Es una chamarra que me llega hasta como aquí. Está medio largo, pero cuando me lo pongo, en 5 minutos ya estoy calientito. Me pasa las propiedades de la chamarra. La chamarra es suavecita, yo siento suavecito. La chamarra pues es calientita y pues luego yo también. Si tiene una cachucha, ¿cómo se llama? Un gorro, pues luego no está bien. Porque me pasan sus atributos. Cuando ponemos ropa, ahora esa ropa es como parte de nosotros. No decimos que, pues tengo, la chamarra tiene gorra, pues cuando tenemos la gorra puesto, no, yo traigo el gorro. Yo traigo una chamarra. La chamarra no me trae a mí. Es parte de quien soy. Entonces, en ese sentido, es el abrigo. Cuando estamos vestidos de Jesucristo, sus atributos ahora nos aplican a nosotros. Nosotros ahora vivimos una vida santa. Nosotros amamos a nuestro prójimo. Nosotros amamos a nuestro Dios. Porque así haría Jesucristo. Entonces, Dios te presta las cualidades de Jesucristo. Las mejores cualidades: bondad, amor, paciencia, gozo, paz, amabilidad, fidelidad. Ahora, estos son suyos si ponen a Jesucristo. Están vestidos de Jesucristo. Y no hay que olvidar proteger su mente. Eso es la segunda parte de lo que dice. No pensáis en proveer para las lujurias de la carne.
Eso no tiene espacio en la vida cristiana. No hay lugar en la vida cristiana para hacer planes para el pecado. Es una cosa caer de vez en cuando en el pecado. Todos lo hacemos. Pero no hay que buscar, planear el pecado. Eso es otra cosa. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando empezamos a planear por el pecado, estamos buscando alejarnos de Dios. No estamos vestidos de Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. Hay que tener cuidado con no desear lo correcto. Cuando decimos, no, es que me gusta mucho ese pecado. A ver, ¿cómo puedo planear para que no me atrapen, no me cachen? No puedes dar ni un cachito de espacio para Satanás, porque si le das un poco, lo va a tomar. Me recuerda una historia de un hombre, pues no tan listo, no conocía bien su Biblia, quería comprar una casa. Y yo creo que luego se hubiera dado cuenta, porque cuando llegó a la casa, conoció al dueño. Y el dueño era rojo, tenía cuernos, tenía cola. Y el dueño le decía, ¿quieres comprar mi casa? El hombre, sí, me gusta mucho la casa. El dueño le dice, te lo regalo, con una condición. Tú solamente me dejas ese clavo en el poste central de la casa. Una columna más o menos como esa. Y el hombre, viendo el dueño rojo, cuernos, cola, decía, no, pues me parece muy bien el precio, pues no me cuesta ni un centavo. Entonces cambiaron pues los papeles, fueron al notario, ya en pocos meses ya quedó como dueño de su nueva casa. Y viene, pues en pocos meses, en la puerta. El hombre no contesta y entra el dueño antiguo, el hombre rojo, con cuernos y cola, y dice, no, pues nada más vengo a visitar a mi clavo. ¿Puedo pasar? No, sí, claro, es tu clavo, o sea, yo no te puedo detener de lo que te pertenece. Eso quedó muy claro en el contrato. Y el hombre rojo con cuernos y cola decía, sí, tienes razón, pues voy a pasar entonces a ver a mi clavo. Entonces pasa el dueño anterior y cuelga en el clavo un zorrillo muerto. No, pues era su clavo. Pues claro. Y el hombre pues había entregado ese rinconcito, un clavito, aunque no era mucho. Pero ¿qué pasa cuando cuelgas a un zorrillo muerto en una casa? Huele todo. Entonces, la conclusión de la historia es que no den ningún espacio al diablo. Porque al darle un poco, toma todo. Hermanos, hay eventos en la vida que nos cambian. Bodas. Si alguien ha pasado por la muerte de un pariente cercano. Ahora el día que aceptaron a Cristo, también cabe en esa categoría de días. Y son días así donde, pues muchas veces cuando pensamos en esos días, lloramos, reímos, nos trae una sonrisa, o pues dependiendo de la emoción que tenemos conectado con ese día, ¿no? Pues hermanos, hoy puede ser un día como ese. No sé si es de esa magnitud, porque pues poco compara con aceptar a Cristo, ¿no? Pero la lección de hoy, de tomar en cuenta la realidad en que estamos, la realidad espiritual que está ahí, que estamos en un sueño,
temporal, corto. Darnos cuenta de esa realidad puede cambiar tu vida. Debe de cambiar tus prioridades. Si sabían que nada más tienen un poco de tiempo, y si saben que aquí realmente no es la vida real, la realidad perfecta de Dios es el cielo, a lo mejor les quita un poco de pena en compartir a Cristo con sus vecinos. Y si saben que Dios puede llegar en cualquier momento, y que a lo mejor no tienen mañana para servir a Dios, eso debe de cambiar su forma de vivir. Y aquí tengo una foto de una cadena. Es una cita de Charles Dickens. Es muy pequeño, pensé que iba a ser más grande. Esa cita habla acerca de momentos importantes o impactantes en la vida, de que es como el primer parte de una cadena. Si vas a formar una cadena, por eso puse una cadena ahí atrás. Cuando forman una cadena, o si cuelgan una cadena en algún lugar, todo el peso de la cadena está basado en el primer aro. Hoy puede ser ese primer aro de la cadena. ¿Qué dice Dickens? Fue un día memorable, pues obró grandes cambios en mí, pero ocurre así en cualquier vida. Imaginémonos que de ella arrancáramos un día especial y pensamos en lo distinto que podría haber sido su curso. Deténgase, el lector, y piensa por un momento en la larga cadena de oro, de espinas o flores, que de no ser por la formación del primer eslabón, en un día memorable jamás le hubiese atado. Es decir, si dejan que Dios les habla el día de hoy, puede cambiar su vida. Y yo diría, entre todos los tipos de cadenas que puede producir un día memorable como hoy, sería una cadena de oro, una cadena hermosa, porque Dios puede lograr grandes cosas con sus vidas si lo dejan. Y eso puede venir por darse cuenta de que esta vida es corta, es pasajero, es temporal. Y en fin, es como simplemente el programa antes del show principal. Es el primer acto de la gran obra de Dios. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes hoy es que si entregarán su vida a Cristo para que haga con ustedes lo que Él quiere, o van a conservarse para sí mismos, pues llenando su vida con actividades que realmente no son importantes, a lo mejor ocupándose del trabajo, de la familia. Y no digo que son cosas necesariamente malas, pero son cosas pasajeras. Entonces, quiero preguntarles el día de hoy si van a entregarse completamente, y a lo mejor por primera vez, a Jesucristo para que Él haga en sus vidas lo que Él quiere. Y si tiene mucho tiempo en la iglesia de haber aceptado a Cristo en su corazón, ¿por qué están escondiéndose de Dios? ¿Por qué no se han entregado completamente a Dios para que Él pueda trabajar con ustedes? ¿Por qué no están participando en la iglesia como deben de estar haciendo? Porque aquí yo veo una iglesia muy llena de personas. Y una iglesia que puede lograr muchas cosas si todos se involucran. Pero si no, no van a lograr nada. En Cristo todos